Saludos hermanos, aquí estamos nuevamente, queremos darle la bienvenida a otra discusión de la palabra. Vamos a aprender un poco hoy. Queremos pues darle las gracias por acompañarnos y tomar el tiempo para escucharnos. Amén. Dios nos ha dado esta oportunidad de compartir con ustedes la palabra. Hoy tenemos un tema especial, pero antes de empezar, Roberto, vamos a tener una oración para comenzar. Miguel. Y orar por los que están escuchándonos. ¿Está Amén. bien? Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor, te alabamos, glorificamos, Padre, por tu bondad, tu amor hacia nosotros, que no entendemos muchas veces, Padre. Gracias. Y ahora queremos pedirte, rogarte que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, estudiar tu palabra, que puedas abrir los corazones de las personas que están escuchando, que esta palabra pueda caer en sus corazones y pueda hacer lo que dice la palabra, Padre, en sus vidas. Guíanos, te lo pedimos, lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, amén. Bien, el tema que vamos a presentar, Miguel, este día es controversial porque está causando muchos problemas en el mundo. Pero se trata de cuál es el día de reposo. Okay. ¿Cuál fue el que Dios estableció como día de reposo y que dice recuerda? El versículo comienza con recuerda. Exacto. Él quiere que nosotros nos recordemos del día de reposo que Él estableció, no el día de reposo que los seres humanos están estableciendo. Exacto. Por ejemplo, el día de reposo es el sábado. El sábado es el séptimo día de la semana. Si usted, hermano, tiene un diccionario, ya sea español o inglés, y busca la palabra sábado, le va a decir el séptimo día de la semana. Exacto. Y la Biblia dice que debemos de observar el séptimo día de la semana. Ahora, si usted busca la palabra domingo, y en inglés Sunday, el diccionario le va a decir el primer día de la semana. No va a decir el séptimo día de la semana, porque no es el séptimo día, es el primer día de la semana. Y la palabra Sunday quiere decir día del sol. Los romanos, donde fue establecido este nombre, adoraban al dios sol. Ese era su dios, ¿verdad? Y ahora parece que nosotros estamos siguiendo esa línea de pensamiento. Exacto, porque ahí tenemos que aclararlo porque se está usando el término como para el primer día de la semana, el domingo, como un descanso sabático. Se le está dando ese nombre como mezclando la palabra de sábado con la del domingo. Sí, lamentablemente la gente no estudia, pero la palabra sábado quiere decir descanso. Exacto. Eso es lo que la palabra sábado quiere decir. Y en todo lugar del mundo, la palabra del séptimo día, la palabra se llama sábado. Tal vez se pronuncia diferente, pero es sábado, que quiere decir día de reposo o descanso, ¿verdad? Entonces Dios estableció ese día para todos nosotros. Cuando Él creó el universo, todo este planeta, Él descansó el séptimo día de la semana, no el primer día de la semana. Hermanos, el primer día de la semana no es el día de reposo, es el séptimo día de la semana. Exacto. Y vamos a ver los versículos bíblicos, para hacer estas declaraciones queremos ir a la Biblia para que sea la que nos dirija y nos podamos dejar que el Espíritu Santo nos convenza, no nosotros convencer, que el Espíritu Santo convenza a través de su palabra. O sea que nosotros queremos buscar autoridad, exacto, no opinión personal. Exacto. Entonces vamos a comenzar. Entonces vamos a comenzar porque usualmente pues donde se comienza es viendo los 10 mandamientos. Y hablamos un poco acerca de los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos se encuentran en Éxodo 20, ¿verdad? Los 10 mandamientos son mandamientos que Dios nos dio, sobre todo al pueblo israelita, pero es una ley que no puede ser ni alterada
ni cambiada. La Biblia dice, ¿cómo se llama? Las flores se secan y la hierba se quema, pero mi palabra permanece para siempre. Los 10 mandamientos no se pueden tocar. Y el cuarto mandamiento es el que habla del día de reposo y comienza para la palabra recuerda. Que recordemos, que no nos olvidemos. Dios sabía que nos íbamos a olvidar del día de reposo. Entonces comienza ese mandamiento con recuerda. Sí, porque era algo que tenía que ser continuo, o sea, continuo, eternamente. Eternamente, cada sábado venir y tener ese día de descanso. Mira, cuando se termine esta odisea entre el bien y el mal y se establezca el reino de Dios, el día de reposo siempre será el mismo, el séptimo día de la semana. Wow. Dios no cambia, Cristo Jesús es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Y hablando de los mandamientos, quizás podemos pasar un momentito en los mandamientos, porque mucha gente habla acerca de que no hay que guardar mandamientos, que esto es del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, ¿sabes? Y le quitan la importancia de lo que son los mandamientos de Dios. Sí, nosotros tenemos la costumbre de creer que como esto pasó hace mucho tiempo, entonces ya eso ha cambiado. Pero no es así, Dios no cambia. Dios es el mismo siempre. Y cuando Dios dice algo, su palabra es eterna, en principio y en aplicación. Entonces Dios espera que nosotros obedezcamos sus mandamientos, observando el día de reposo, que es el séptimo día de la semana, no el primer día de la semana. Exacto. Quizás más adelante tenemos que hacer quizás una presentación acerca de los mandamientos en sí, de ver la tabla, los mandamientos de Dios, porque hay mucho que decir, es tan importante, porque habla de quién es Dios. Sí. Ese carácter de quién es el carácter de representado Dios, en la ley. En la ley. Y no queremos minimizar como que eso no tiene importancia. Tiene mucha importancia. Yo siempre digo que a mí me encantaría, si hubiera un sitio aquí en la tierra donde esos mandamientos se llevaran a cabo, a mí me gustaría vivir en ese lugar. Pero por aquí no existe en ningún lugar. No existe en ningún lugar. En ningún lugar. Solamente en el cielo. Pero no, me encantaría vivir en un sitio así, que nadie mienta, que nadie codicie, que nadie mate. Que esos mandamientos estén vivos, activos, exacto. Me encantaría, pero aquí en la tierra no hay ningún lugar. No hay ninguno. Desafortunadamente. Ni siquiera dentro de la iglesia. Ni siquiera dentro de la iglesia, exactamente. Entonces vamos a leer, por después quizás podemos hablar acerca de los mandamientos, pero vamos a hablar entonces, concentrarnos en el sábado, que es lo que estamos hablando. Y voy a leerte el mandato. Aquí vamos a leerlo. Está en Éxodo 20, y nos va a acompañar en su Biblia, Éxodo 20, capítulo 20, versículo 8, comenzando en el 8. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tus hijas, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellas hay. Y reposó en el séptimo día, y por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo santificó, sí. Amén. O sea que Dios descansa, pero Dios no descansa porque está cansado. Nosotros descansamos porque estamos cansados, porque somos seres creados. Pero Dios nunca se cansa. Él pudo haber trabajado y seguir trabajando todo el año. Pero Él, para darnos un ejemplo y establecer un principio de su creación, estableció el día de reposo.
¿Y cuál es la diferencia entre el día de reposo y los demás días? Bueno, en ese día Dios se comunica con nosotros en una forma muy especial. Ese día Dios lo dedica para lo que se llama relación entre Dios y el hombre. Y entonces Él nos llama que dejemos toda obra para que descansemos y podamos comunicarnos con Él. Cuando la mente está trabajando, no puede comunicarse con Dios. Exacto. Y por eso Dios dice que descansemos ese día y que se lo dediquemos completamente a Él, para que Él pueda comunicarse con nosotros. Exacto. Y no es que, me imagino que, no es que Adán y Eva antes de pecar se cansaban, pero sí tenían una labor que hacer. Sí. Y ese día era especial porque lo pasaban en presencia de Dios, en comunicación ese día y descansando de lo que Dios le había dado que tenían que hacer. Exactamente, que Dios les dio una obra que hacer, así como Dios nos ha dado una obra que hacer. Pero Él no quiere que estemos trabajando constantemente, porque cuando hacemos eso nos va a pasar lo mismo que Adán y Eva, que estaban trabajando en el jardín y se les olvidó que tenían tener una relación con Dios. Y entonces se olvidaron de todo y Eva se fue por un lado, Adán quedó en el otro lado y ahí entró el pecado en el mundo. ¿Verdad? Eso es lo que sucede cuando nos apartamos de la palabra de Dios. Nosotros debemos de estar conscientes que apartarnos de Dios equivale a cometer errores. Así que, hablando acerca del día, Dios nos dio un día especial, entonces. Tenemos ese día especial sábado para entrar en comunión con Él de una forma especial. No es que en la semana no estamos en comunión con Él. No. Es que esa comunión se hace algo especial en ese día. Sí, ese día, porque no estamos trabajando y le estamos dedicando la mente. Dice, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Eso es lo que Dios quiere el día sábado, que le dediquemos todo nuestro ser a comunicarnos con Él para así ir creciendo poquito a poco, de acuerdo con la estatura de Cristo Jesús. Pero las cosas están cambiando drásticamente y ahora se está estableciendo un día que Dios no ha establecido. Exacto. Vamos a ver eso más adelante. Aquí hay una pregunta que decía, ¿cuál es el séptimo día? Y yo creo que ya hemos aclarado a sábado o domingo. Hay una experiencia en el Nuevo Testamento, en en Marcos 16, acerca, y lo pueden buscar, Marcos 16, 1 al 6. A ver si puedo leerlo. Que habla acerca de la experiencia cuando María Magdalena y María fueron a ver a Jesús el primer día de la semana. El primer día de la semana. Que fueron a la tumba para terminar de embalsamar a Jesús, porque el viernes en la noche no tuvieron tiempo, no terminaron, entonces lo enterraron. Y entonces la experiencia habla de que Él resucitó el domingo. El domingo, sí. El primer día de la semana. Pero Él descansó el sábado en la tumba. Descansó. Y algunas personas creen que esa resurrección les dio permiso para decir, pues vamos entonces a guardar el domingo porque es el día de la resurrección. Pero no está en la Biblia. Pero eso no está en la Biblia. O sea, no hay ninguna autoridad que porque aún en la historia de los apóstoles todavía ellos guardaban el sábado. Ellos guardaban el sábado. Cristo Jesús guardaba el sábado hasta su muerte. Él descansó el día sábado. Murió el viernes, descansó el sábado. Exacto. Y resucitó el día domingo, que es el primer día de la semana. Exacto. Así que si quieren leer, ahí está Marcos 16, 1 al 6, donde está esa experiencia con María Magdalena que
reciben la noticia de que Él ha sido resucitado, que Jesús había resucitado. Entonces, el día pues de la resurrección fue el domingo. Amén. Hay que ser claro. Y entonces, pero eso no cambia ahora que vamos a resucitar el domingo. Eso no cambia ahora, vamos a adorar en domingo. Pero no trabajas. Son rojas, ¿verdad? No, esto. En Mateo, vamos a leer aquí algo rapidito y tú me opinas. 5:17. Mateo 5:17, vamos a que leer, y si quieren acompañarnos pueden leer Mateo 5:17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. ¿Quién está diciendo eso? ¿Por qué tiene que decir eso? Es decir, porque por eso dice que no penséis. Está diciendo a aquellos que están pensando que Cristo Jesús abolió el día sábado. Pero Él está diciendo, Cristo Jesús está diciendo, no penséis eso, no penséis que yo he venido a abolir el sábado. Yo no he venido a eso, sino que he venido a observar el sábado, a establecerlo y a dar un ejemplo para que todo el mundo lo siga. Amén. Pero ese no es lo que está sucediendo. Pero bien, no importa, la palabra de Dios Dice, permanece para siempre. Exacto. Y en Mateo 5, vamos a leer el próximo versículo para que veas. Dice, porque de cierto os digo, este es el versículo 18, ahí en Mateo 5. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Nos dice que lo que todos habían mencionado, que aquí no cambia nada. O sea, Nada. Entonces, Dios cuando estableció esa ley, nos dio esos 10 mandamientos. Y qué interesante que no se puede cambiar ni una tilde. Nada. Que eso es lo más minúsculo, lo más pequeño que hay una letra, que es una tilde. La tilde. Ni eso podemos cambiar. Ni eso podemos cambiar porque Dios no nos ha mandado a establecer normas de conducta. El que establece normas de conducta es el pastor divino, Cristo Jesús. Amén. Y Él, como creador, Él nos creó a todos el universo. Entonces Él establece normas de conducta para que nosotros las sigamos, no para que las quebrantemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pecado es la transgresión de la ley. Y entrar en desobediencia a los principios de la ley es estar en pecado. Yo creo que tenemos que aclarar, según vayamos estudiando esto, aclarar, porque algunas personas van a decir, pero estos son legalistas que tenemos que estar guardando la ley. Debemos recordar que Isaías 55:11, ¿verdad? Que esta palabra que Dios ha hablado no es una orden que me ha dado, sino es la palabra que si yo la acepto y la creo, se hace una realidad en mi vida. Exactamente que sí. No es una orden que tengo que seguir. No. En el universo de Dios, quien hace todo es la palabra. Cuando Dios habla y dice algo, aquello que Él ha expresado en su palabra, eventualmente, si no inmediatamente, se vuelve una realidad. Porque esa es la naturaleza de la palabra de Dios. Nosotros decimos algo y quedamos como mentirosos porque lo que hemos dicho no se va a volver realidad. Tenemos que tener acción posterior. O sea que decimos voy a hacer esto, pero no sucede. Ahora tenemos que irlo a hacer para que nuestra palabra esté confirmada. Pero con Dios no es así. Dios habla, Él dice que Él habló el universo entero. Yo no sé, yo estoy diciendo algo que no entiendo completamente. Pero como la Biblia lo dice así, así es. No porque yo lo entiendo,
sino porque Dios lo dice. Que solamente hay que creerlo, porque no hay otra manera es creer lo que Dios está diciendo. Eso es lo que se llama fe. Uh-huh. Fe es creer con toda nuestra mente, nuestro corazón, que la palabra hablada por Dios puede producir aquello que la palabra expresa, y el poder para hacerlo es la misma palabra. Exacto. Eso es lo que se llama fe. Exacto. Uh-huh. En Marcos 2:27, quiero leerte ese versículo. Porque a veces eso es otro versículo que se usa para, déjame leerte, Marcos, que acerca de que hay personas que dicen que el sábado es un día judío. Ajá. y eso es otra discusión, que otro tema, excusa, sí, o como quieras decirlo, algo que se usa como, pero eso es un día judío, eso es por los judíos. Podemos debatir el tema diciendo que Adán y Eva no eran judíos. Exacto. Y ellos observaban el séptimo día de la semana, el día de reposo que Dios estableció. Exacto. Pero no eran judíos. Pero no eran judíos. Los judíos no aparecieron en el mapa hasta que, muchos años. Hasta que surgió la tribu de Judá. Porque la palabra judío es un derivado de la palabra Judá. Judá, judíos. ¿Verdad? Así es. Entonces, y está para confirmar lo que estás diciendo, en Marcos 2:27, dice, también les dijo, el día del reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día del reposo. Así es. No es un proyecto que el hombre hizo, que se hizo para el hombre. Es algo Dios ha hecho para nosotros. Exactamente, es un día que Dios ha establecido para nuestra conveniencia, porque no podemos estar trabajando constantemente sin tener resultados contra nosotros mismos, porque la mente se deteriora, el cuerpo se deteriora. Entonces hay muchas personas que ahora en día les desarrollan lo que se llama Alzheimer o Parkinson. Y eso es debido a que tienen dos trabajos, trabajan día y noche, trabajan el sábado, trabajan el domingo, trabajan todos los días. Y entonces eso daña la mente, daña el cuerpo, daña los órganos internos y producen enfermedades terribles, ¿verdad? Y entonces, para evitar todo eso, Dios nos dio un día de reposo para que descansemos el cuerpo y la mente. No solamente es un descanso espiritual, es un descanso físico y espiritual. Así es. En el otro argumento aquí, que seguimos adelante, pues yo creo que ya lo mencionamos, acerca de después de la crucifixión, pero yo creo que ya lo hemos hablado un poco, en Lucas 23, 54 a 56, después de la crucifixión, se nos dice que no hay que guardar el sábado. Pero nuevamente, ya hemos leído que no, aquí no cambia nada. No hay autoridad para ello. Porque aún después de la resurrección, después que él fue crucificado y resucitó, no hay ningún texto bíblico que me diga Jesús confirmando vamos ahora a adorar el domingo. No hay ninguno, hermano. No hay ninguno. No hay nada. Consecuentemente, el día de reposo del primer día de la semana carece de autoridad divina. Exacto. Nosotros debemos de tener autoridad divina para todo.
Si estamos hablando del día de reposo, tenemos que tener autoridad divina para establecer lo que estamos diciendo. De lo contrario, no sirve para nada. ¿Verdad? Entonces, con decir solamente que los discípulos cambiaron el día de reposo, sí, pero ¿dónde está en la Biblia? ¿Dónde está en la palabra? Exacto. Hay un versículo, ya que lo mencionas, en Hechos, y lo podemos mencionar ahora, en Hechos 17:2, Hechos 17:2, que Pablo dice que se reunía los domingos con los creyentes. Vamos a ver qué dice en Hechos 17:2. Y ahí podemos hablar un poco. Yo creo que con aquí podemos aquí menciona, dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Y dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos y que Jesús, con quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. O sea que él predicaba, pero no menciona aquí que él, aquí no hay mención de que se reunía los domingos con ellos. Bueno, aun cuando se hubiese reunido otro día, nosotros podemos reunirnos cualquier día de la semana. Nosotros nos reunimos en la iglesia los sábados y los miércoles. Pero eso no hace que el miércoles sea día de reposo. Solamente porque nos reunimos el día. No hay nada en la Biblia que diga que porque nosotros nos reunimos en otro día, ese otro día también es día de reposo. La Biblia dice claramente y exactamente que el sábado, el séptimo día de la semana, es el día de reposo verdadero. Otro día no es aceptable porque no viene de Dios. Es una ¿cómo se llama? Institución creada por el hombre. Y consecuentemente no tiene autoridad divina. Exacto. Yo creo que como ya hemos hablado, ¿verdad? Que no hay ningún hecho, está la experiencia de Pablo cuando predicó, que se extendió, algunas personas usan ese versículo, cuando se extendió de sábado al domingo por la mañana, porque estaban predicando todavía, pero es lo que tú dices, el sábado no está solamente no es que podamos solamente estudiar la Biblia y sentarnos y escuchar la Biblia solamente el sábado. No. Podemos hacerlo cualquier día de la semana. Cualquier día. Él se extendió, o sea que se pasó del sábado y entró en el domingo. Por la mañana, que fue el niño, se cayó por la ventana. Se cayó de la ventana. Un hermano se cayó de la ventana y se mató. Pero Pablo lo fue y lo resucitó. Así es. Entonces podemos ver que él estaba observando el día sábado, el séptimo día de la semana, pero que se ha extendido. No hay nada en la Biblia que diga que no podía hacerlo. Es más, debemos de hacerlo, ¿verdad? A mí me gustaría que hubiera una iglesia donde no solamente se predicaba el sábado, sino continuar y continuar hasta que nos cansemos. Y esperar que no nos cansemos, ¿verdad? Y esperar que alguien descanso y seguimos de nuevo. Bueno, yo creo que hasta aquí hemos más o menos, digamos, vamos a continuar este tema la semana que viene. Sí. Y hablar un poco, porque como tú dices, es importante. Hay varios temas muy importantes que como iglesia, como hermanos, tenemos que estar predicando, porque Dios nos ha dado este mensaje. El sábado, la segunda venida, sí. El santuario, las profecías, Daniel, Apocalipsis, para que podamos entender lo que está pasando en estos días. Sí, porque hay una confusión. Sí. Parece que el sistema, como dice la Biblia en el Apocalipsis, dice, y en los últimos días tendrán
un sistema de religión negando el poder de la misma. O sea que tenemos un sistema de religión que prácticamente no sirve para nada. No cree lo que aprendía. No tiene poder. No tiene poder. Porque Pablo dice en su palabra, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación. O sea que él creía que lo que él estaba predicando era para salvar gente, no para hundirla, ¿verdad? Y eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Exacto. Bueno, vamos a orar. Sí, para terminar. Ahora. Eterno Dios que moras en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que nos da de predicar tu santa y divina palabra. Gracias. A nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan, esperando que alguien en nuestros televidentes pueda aceptar el Evangelio y pueda ser salvo. Amén. Y que tal vez algún día podamos verlo y que nos digan, nosotros somos salvos por la palabra que ustedes predicaron. Sí. Bendícelos a nuestros hermanos, a todos los que nos escuchan y nos ven, y a nuestras familias y familiares. Llévanos con bien en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. 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 Bendiciones, hermanos, y aquí nos veremos ya próximo, la semana que viene. Amén. Dios le bendiga.